Bueno, vamos a comenzar con esta unidad 2 que trata de los trastornos de la conducta alimentaria. En ella nos vamos a ocupar de estudiar los trastornos que aparecen en este índice. Así pues, nos ocuparemos del trastorno denominado pica, el trastorno por rumiación y el trastorno por evitación o restricción de la conducta alimentaria, ¿no? De la ingesta. También veremos unas pautas generales para la intervención de los síntomas principales de estos trastornos y para evitar los riesgos más graves que se pueden asociar a los mismos. Así que vamos a comenzar en primer lugar con el trastorno de pica. ¿En qué consiste? Bueno, hablamos de pica cuando de manera persistente el niño o la niña ingieren sustancias que no son ni nutritivas ni alimentarias. No se trata de sustancias con ningún valor nutritivo ni que se trate de ningún alimento en particular, ¿vale? Esta ingestión debe ser lo suficientemente persistente, es decir, reiterada en el tiempo y frecuente, para que requiera de atención clínica, es decir, que sea lo suficientemente grave como para requerir atención clínica, ¿vale? No, esta ingesta de sustancias no nutritivas no se debe a rechazo por la comida, ¿vale? No se explicaría por un rechazo a la comida, por el hecho de no querer comer. Bien, puede darse perfectamente en niños que no tengan problemas en otras áreas de su desarrollo, en otras áreas de la conducta, del control de la motricidad, de los esfínteres, del sueño. Puede darse perfectamente en niños sin que presenten problemas en otras áreas vitales. Como ejemplo de sustancias ingeridas habitualmente en los trastornos de pica, podemos encontrar papel, jabón, ropa, pelo, cuerdas, vale, lana, tierra, tiza, etc. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que aumente la probabilidad de que un niño desarrolle el trastorno de pica? Bueno, pues encontraríamos por un lado una situación de negligencia, negligencia por abandono o ausencia de supervisión, ¿vale? Por sus cuidadores, y también puede darse en algunos niños que tengan un cierto desfase madurativo, que su desarrollo madurativo vaya a un ritmo más desfasado con respecto a lo que cabría esperar según su edad y su grupo de referencia. Bien, vamos a especificar ahora, para evitar confusiones, aquellas situaciones en las que no se habla de pica, en las que no se diagnosticaría con el trastorno de pica, ¿vale? Esto sucedería cuando el periodo de ingesta de estas sustancias inapropiadas es inferior a un mes, ¿vale? Es para evitar el sobrediagnóstico. Pues, por ejemplo, un niño, pues a lo largo de su desarrollo puede haber algunos días, continuidad durante algunos días seguidos en los que, bueno, pues tome sustancias que no son apropiadas para la ingesta, ¿vale? Pero puede ser algo transitorio y no tiene mayor importancia. Por ello se establece un límite de al menos un mes. Bien, otra exclusión, ¿cuándo no sería pica? Pues cuando la ingesta de sustancias inapropiadas se explica o se debe al desarrollo evolutivo, es decir, cuando estamos hablando de niños menores de 2 años, que por aquello del impulso oral, el reflejo de succión, tienden a llevarse los objetos a la boca para la succión, para el reflejo de succión, pues en esos casos no se diagnosticaría de pica, ¿vale? Sino que es algo que se explica porque su desarrollo evolutivo aún está en ese grado de inmadurez. Bien, tampoco se diagnostica pica cuando se toman sustancias inapropiadas por una influencia cultural. ¿Qué significa esto? Pues que hay algunas culturas, por ejemplo de indígenas, en las que se ingiere determinados tipos de barro, determinados tipos de arcilla, por aquello de los minerales que contienen, ¿vale? Pues obviamente en una cultura en la que esto sea apropiado no se puede diagnosticar del trastorno de pica. Tampoco se diagnostica pica cuando el comportamiento de ingesta de sustancias inapropiadas se debe a que el niño tenga un trastorno mental o una discapacidad intelectual o alguna enfermedad médica. En estos casos, esta conducta de ingesta inapropiada se debe a esa discapacidad intelectual, porque el niño pues no tiene el grado de desarrollo intelectual y cognitivo para comprender lo inapropiado de esa conducta, o porque tenga algún otro trastorno mental, ¿vale? Como psicosis infantil, ¿vale? O por alguna enfermedad de tipo médica,
relacionada con alguna enfermedad neurológica, etcétera. Bien, ¿qué consecuencias podemos encontrar en el trastorno de Pica? Bueno, pues como es anticipable, podemos encontrar, dependiendo de la sustancia ingerida, complicaciones médicas importantes. De hecho, puede haber problemas para la mecánica intestinal, obstrucción de las vías intestinales, o incluso perforación intestinal, a causa de la sustancia que cause un deterioro, un daño en la pared del tubo digestivo de los intestinos. También, a consecuencia de ingerir sustancias inapropiadas, puede desembocar en el padecimiento de infecciones como la toxoplasmosis y la toxocariosis, cuando se ingieren heces o suciedad, ¿vale? Echamos un vistazo rápido en la web para obtener un breve apunte sobre estas enfermedades para ampliar información. La toxoplasmosis, ¿vale? Vamos a ver en la enciclopedia Medline. Aquí tenemos una breve descripción. Es una enfermedad causada por un parásito, ¿vale? Este parásito pues puede encontrarse en los excrementos de un gato que está infectado por dicho parásito, por ejemplo, ¿no? Aquí encontramos pues también de qué manera se puede presentar el trastorno. Nos dice que no necesitan tratamiento, ¿vale? Y bueno, si queréis, pues aquí tenéis un poco de información. Y también vamos a ver de la toxocariasis. Bueno, pues aquí tenemos información. Es otra infección, ¿vale? Causada por un tipo de lombriz que se encuentra en los intestinos de perros y gatos, ¿vale? Entonces, a raíz de ingerir pues este parásito, pues se desarrolla esta infección que puede causar con fiebre, tos, hígado agrandado, ¿vale? Tenemos aquí una serie de síntomas, ¿vale? Por si queréis, tenéis curiosidad en qué consisten estos trastornos. Bien, y en los casos más graves se puede producir envenenamiento cuando se bebe, por ejemplo, pintura que contenga plomo. A pesar de las graves consecuencias médicas que puede tener este trastorno, pero desde el punto de vista de la integración social, no es habitual que por padecer este trastorno, pues que el niño tenga problemas de adaptación social, ¿vale? Entonces, no es habitual que este trastorno interfiera con la adaptación social del niño. Vamos ahora con el segundo tipo, el segundo de los trastornos que se encuentran dentro de los trastornos de la conducta alimentaria, que sería el trastorno de rumiación, ¿vale? La rumiación consiste en regurgitar el alimento después de haberlo ingerido, es decir, hacer un esfuerzo para que el alimento vuelva a ir hacia atrás desde el estómago o el esófago hacia la boca, ¿vale? Eso es la regurgitación. Entonces, para que se hable de este trastorno tiene que ser reiterativo, es decir, tiene que repetirse, tiene que ser algo que no sea puntual, que no sea anecdótico o esporádico, sino que tienda a repetirse, ¿vale? Durante un periodo persistente de tiempo. El niño lleva a cabo esta conducta de manera voluntaria, ¿vale? Es decir, cuando hablamos del trastorno de rumiación, vamos a encontrar un niño que de manera voluntaria, varias veces a la semana incluso, puede regurgitar el alimento, puede hacerlo salir a la boca nuevamente. Hay que tener en cuenta que esta regurgitación no esté causada por náuseas o vómitos, ¿vale? Ni por arcadas que se deban a una enfermedad digestiva, o tampoco que no se deban a que no le guste el alimento, ¿vale? Eso tenemos que excluirlo. Una vez que el niño regurgita la comida, ¿vale? La recupera desde el estómago hacia la cavidad bucal, puede en ocasiones escupirla, o incluso en otras circunstancias, en otros momentos, puede llegar a masticarla de nuevo y a tragarla otra vez. ¿De acuerdo? ¿Cómo se lleva a cabo esta conducta de rumiación? Pues con una postura característica. Los niños más pequeños
realizan el esfuerzo de regurgitación de la comida arqueando su espalda, arquean la espalda, echan la cabeza hacia atrás, ¿vale? Y realizan la succión con ayuda de la lengua, es decir, tratan de succionar para forzar la salida de la comida hacia la boca. Bien, al igual que hicimos con el trastorno de pica, vamos a ver cuándo no sería trastorno por rumiación, ¿vale? Bueno, pues si la conducta de rumiación o regurgitación es inferior a un mes, pues no se detectaría, ¿vale? Para evitar que el sobrediagnóstico, pues que en los casos de que puntualmente pues algún niño lleve a cabo esta conducta y luego desaparece y no tiene mayor importancia, ¿vale? Por ello debe darse durante al menos un mes. Tampoco se diagnostica, como hemos señalado, cuando se debe a un trastorno gastrointestinal o alguna enfermedad médica, ¿vale? Si el niño regurgita la comida porque tiene un problema digestivo, no es que lo haga voluntariamente, sino es a causa de un problema intestinal. Tampoco se diagnostica por pica cuando sea consecuencia, por rumiación, cuando sea consecuencia de un atracón. Por ejemplo, el niño ha comido mucha comida y tiene, pues, como el estómago está al completo, está saciado, pues por desbordamiento puede salir la comida, ¿vale? O también, si es el caso contrario, cuando se explica por una restricción de la ingesta, ¿vale? Durante un tiempo de disminución y a consecuencia de que por ejemplo el tamaño del estómago ha disminuido, ¿vale? Pues puede darse episodios de desbordamiento, de regurgitación que sea de tipo involuntaria. Tampoco cuando el niño tiene estas conductas porque tenga un trastorno mental, o alguna discapacidad mental o algún trastorno del desarrollo como un autismo severo. Porque en esos casos, pues, esos comportamientos se explicarían por esos trastornos, como consecuencia de esos trastornos. En cuanto a los factores de riesgo y las consecuencias del trastorno de rumiación, ¿vale? Pues en los primeros, los factores de riesgo aquellas situaciones que pueden favorecer que se dé esta conducta, pues sería, por ejemplo, una falta de estimulación en el entorno, negligencia por parte de los cuidadores, a veces también la aparición de acontecimientos vitales que causan gran estrés en el entorno social y familiar del niño, y también problemas de relación entre padres e hijos, problemas de conflictividad, problemas emocionales, en la interacción de padres a hijos. Como consecuencia de este trastorno de rumiación, podemos encontrar que puede darse malnutrición, puesto que el niño vuelve a regurgitar la comida y si la escupe, pues claro, al final no llega a hacer la digestión de esa sustancia, de esos alimentos, ¿vale? Por lo tanto, puede conducir a retraso en el crecimiento e incluso afectar a su desarrollo cognitivo y a lo que sería el aprendizaje, porque afecte al desarrollo del cerebro. Cuando este comportamiento, este trastorno se da en los niños más mayores, aquí sí, a diferencia del trastorno de pica, aquí sí puede llegar a alterarse su adaptación social, ¿vale? A consecuencia de estas conductas puede provocar problemas de adaptación social pues en el grupo de iguales o a nivel académico, ¿vale? O a nivel familiar. Por último, se ha cortado aquí, ¿vale? El título en la diapositiva, pero sería el trastorno por evitación o restricción de la ingesta alimentaria. La definición o el concepto del mismo sería la evitación o restricción en la toma de alimentos, ¿vale? Y esta toma de alimentos es tan escasa o incluso inexistente, lo cual imposibilita que se satisfagan las necesidades que el niño tiene para nutrirse, para desarrollarse, ¿vale? Esta carencia de nutrientes se puede manifestar bien en forma de peso, el niño pierde peso, o bien no gana peso ni estatura, ¿vale? También puede manifestarse en una deficiencia nutritiva significativa que se ponga de manifiesto, por ejemplo, en analíticas, ¿vale? En pruebas de evaluación médica. También puede ponerse manifiesto en que el niño depende de nutrición enteral,
¿vale? Es decir, pues complementos nutritivos, bien por vía oral o bien también por sonda, alimentación por sonda, para dar aquellos aportes nutritivos de los que el niño carece. Y también puede darse alteraciones de su funcionamiento psicológico y social, ¿vale? El hecho de que se niegue a comer o que evite comer va a traer consigo problemas psicológicos emocionales o también de problemas familiares, por lo tanto afectarían a su interacción social con terceras personas. ¿Qué más características podemos encontrar dentro del trastorno por evitación o restricción de la ingesta? Bueno, en la primera infancia se suele dar con frecuencia, es decir, que no es raro que aparezca en las primeras etapas del desarrollo, en las etapas del desarrollo más tempranas, ¿vale? También hay que tener en cuenta que en los primeros 10 años de vida del niño, la evitación de la ingesta puede deberse a las características organolépticas de determinados alimentos, es decir, a las propiedades o a la apariencia, el aspecto que determinados tipos de alimentos tienen a los sentidos, su textura, su color. ¿Cuándo sucede esto? ¿Cuál sería un ejemplo de esto? Pues todo lo que serían los vegetales. Los niños tienen rechazo o evitan ingerir alimentos de este grupo alimenticio, los vegetales. Luego, de todas maneras, no obstante, en cualquier edad, incluso más allá de la infancia, puede darse evitación de la ingesta asociada a consecuencias aversivas. Es decir, consecuencias aversivas nos referimos a consecuencias perjudiciales para el niño, como esas que hemos señalado de falta de desnutrición, ¿vale? Puede darse en cualquier edad. En el caso de que estemos hablando de los niños más pequeños, que padezcan este trastorno de evitación o restricción de la ingesta alimentaria, pues pueden darse otros síntomas asociados, otras alteraciones asociadas a este trastorno, que serían el hecho de mostrarse irritables o difíciles de calmar durante el momento de la alimentación, durante la hora de la comida, ¿vale? O también pueden mostrarse como faltos de interés por la comida, ¿vale? Y se muestran muy retraídos, muy inhibidos durante el momento de la alimentación, durante la hora de la comida, por ejemplo, ¿vale? Se muestran retraídos o muy nerviosos o totalmente desmotivados hacia la comida, ¿de acuerdo? ¿Cuándo no es trastorno por evitación o restricción de la ingesta? Bueno, pues cuando, por ejemplo, esto es obvio cuando se deba a la ausencia de alimentos disponibles, es decir, cuando no hay en los entornos de empobrecimiento o en países con grandes carencias nutritivas, pues si hay falta de alimento, pues obviamente, o restricción de alimentos, obviamente no se puede hablar de este trastorno, sino que el no comer o el no ingerir se debe a que no están disponibles. Tampoco se puede hablar de trastorno por evitación de la ingesta cuando este comportamiento de no ingerir es una conducta socialmente o culturalmente aprobada y aceptada. Este sería el caso del ayuno, la conducta de ayuno durante el mes de Ramadán en la cultura musulmán, ¿vale? En este caso tampoco se puede hablar de este trastorno puesto que es un comportamiento culturalmente normativo dentro de la religión musulmana. Tampoco cuando el niño no come porque tenga una enfermedad médica o porque algún trastorno mental o del desarrollo, ¿vale? Le dificulte la conducta de comer o le afecte en la motivación hacia la comida a causa de estos trastornos o el deseo de comer. Bien, ¿cuáles son los factores de riesgo y las consecuencias para el trastorno de evitación o restricción de la ingesta? En cuanto a los primeros, los factores de riesgo pueden potenciar la aparición de este trastorno padres que se muestren muy ansiosos durante la hora de comer, en relación con la comida, o que sea un hijo de padre que hayan tenido antecedentes de trastorno de la conducta alimentaria, o que el niño haya tenido antecedentes de problemas gastrointestinales o vómitos, etcétera, y a causa de estos problemas gastrointestinales, pues adquieran cierto rechazo o evitación de la comida. En cuanto a las consecuencias,
pues podemos llegar hasta los extremos más graves en los cuales puede haber realmente un riesgo para la vida a causa de esa desnutrición, a causa de esa falta de desnutrición y de desarrollo, ¿vale? También sin llegar a ese extremo de gravedad, pero sí que puede verse afectado negativamente el desarrollo físico del niño y al mismo tiempo problemas a causa de esta negativa por comer, pues le provoca problemas de interacción social y familiar, ¿vale? En cuanto ya para ir terminando, en cuanto a las pautas generales para intervenir en los trastornos de la ingesta alimentaria, de evitación y restricción de la ingesta alimentaria o de pica o del trastorno por rumiación, ¿vale? En general los trastornos de la alimentación, pues dependiendo del caso pueden ir desde intervenciones de tipo médico o intervenciones de tipo ambiental o educativo. Una de las intervenciones que hay que llevar a cabo es la evaluación de las lesiones médicas para determinar el grado de daño que haya podido, por ejemplo, causar el padecimiento de este trastorno, ¿vale? Para hacer un seguimiento del estado físico. Radiografías, ecografías, analíticas, control de peso, ¿vale? Por ejemplo, imaginar que el niño ha ingerido una sustancia inapropiada que es detectable a través de una radiografía, pues por ejemplo está indicada esta prueba, o una ecografía, o las analíticas o el control de peso para ver su estado de desnutrición, ¿no? Intervenciones médicas a llevar a cabo, pues para compensar estas carencias, pues suplementos vitamínicos o sondas, como hemos comentado antes. Luego, más allá del ámbito médico, a nivel ambiental se puede intervenir aumentando el grado de control por parte de los cuidadores y de la vigilancia del comportamiento que esté alterado, sea el hecho de ingerir sustancias no alimenticias o el hecho de regurgitar, etcétera. También a nivel psicológico y educativo podemos utilizar diferentes técnicas como el reforzamiento diferencial de conductas, lo que significa que vamos a recompensar las conductas adecuadas y a extinguir las conductas inapropiadas, por ejemplo. Podemos recurrir también a la combinación del modelado y el aprendizaje social o vicario, que significa que el niño aprenderá observando a un modelo que realiza las conductas de comer adecuadamente, ¿vale? Además, se puede contar también con ofrecer apoyo y orientaciones a padres para que darles pautas para que hagan de ecoterapeutas, es decir, que intervengan desde casa para reforzar la intervención para disminuir estos problemas, que haya una buena comunicación y colaboración con los profesionales docentes, porque en muchos casos estos problemas pues van a afectar también al ámbito académico o al contexto del colegio. Bueno, pues con esto damos por terminada esta unidad sobre los trastornos de la conducta alimentaria, ¿de acuerdo? Y hemos hablado del trastorno de pica, el trastorno por rumiación y el trastorno por evitación o restricción de la ingesta, y así hemos dado también unas pautas generales para la intervención, además de haber mencionado algunos factores de riesgo para padecer dichos trastornos y también algunas consecuencias de los mismos. Con esto pues nada más y damos por concluida esta video presentación.